Isaías 28 dice: «Ay de la corona de la soberbia de los ebrios de Efraín, y de la flor caduca de la hermosura de su gloria, que está sobre la cabeza del valle fértil de los aturdidos del vino. He aquí, Jehová tiene uno que es fuerte y poderoso, como turbión de granizo, y como torbellino trastornador, como ímpetu de recias aguas que inundan, con fuerza derriba a tierra. Con los pies será pisoteada la corona de soberbia de los ebrios de Efraín, y será la flor caduca de la hermosura de su gloria, que está sobre la cabeza del valle fértil, como la fruta temprana, la primera del verano, la cual apenas la ve el que la mira, se la traga tan luego como la tiene en la mano. En aquel día Jehová de los ejércitos será por corona de gloria y diadema de hermosura al remanente de su pueblo, y por espíritu de juicio al que se sienta en juicio, y por fuerzas a los que rechacen la batalla en la puerta. Pero también estos erraron con el vino, y con sidra se entontecieron. El sacerdote y el profeta erraron con sidra, fueron trastornados por el vino, se aturdieron con sidra, y erraron en la visión, tropezaron en el juicio. Porque toda mesa está llena de vómito y suciedad, hasta no haber lugar limpio. ¿A quién se enseñará ciencia? ¿O a quién se hará entender doctrina? ¿A los destetados? ¿A los arrancados de los pechos? Porque mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito allí y otro poquito allá. Porque en lengua de tartamudos y en extraña lengua hablará a este pueblo, a los cuales él dijo: este es el reposo, dad reposo al cansado, y este es el refrigerio. Mas no quisieron oír. La palabra, pues, de Jehová les será mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito allí, otro poquito allá, hasta que vayan y caigan de espaldas, y sean quebrantados, enlazados y presos. Por tanto, varones burladores, que gobernáis a este pueblo que está en Jerusalén, oíd la palabra de Jehová. Por cuanto habéis dicho: pacto tenemos hecho con la muerte, e hicimos convenio con el Seol. Cuando pase el turbión del azote, no llegará a nosotros, porque hemos puesto nuestro refugio en la mentira, y en la falsedad nos esconderemos. Por tanto, Jehová el Señor dice así: He aquí que yo he puesto en Sión por fundamento una piedra probada, angular, preciosa, de cimiento estable. El que creyere, no se apresure. Y ajustaré el juicio a cordel, y a nivel de la justicia, y granizo barrerá el refugio de la mentira, y aguas arrollarán el escondrijo. Y será anulado vuestro pacto con la muerte, y vuestro convenio con el Seol no será firme. Cuando pase el turbión del azote, seréis de él pisoteados. Luego que comience a pasar, él os arrebatará, porque de mañana en mañana pasará, de día y de noche. Será ciertamente espanto el entender lo oído. La cama será corta para poder estirarse, y la manta estrecha para poder envolverse. Porque Jehová se levantará como en el monte Perazim, como en el valle de Gabaón se enojará, para hacer su obra, su extraña obra, y para hacer su operación, su extraña operación. Ahora pues no os burléis para que no se aprieten más vuestras ataduras, porque destrucción ya determinada sobre toda la tierra he oído del Señor, Jehová de los ejércitos. Estad atentos y oíd mi voz, atended y oíd mi dicho. El que ara para sembrar, ¿hará todo el día? ¿Romperá y quebrará los terrones de la tierra? Cuando ha igualado su superficie, ¿no derrama el eneldo, siembra el comino, pone el trigo en hileras y la cebada en el lugar señalado, y la avena en su borde apropiado? Porque su Dios le instruye y le enseña lo recto, que el eneldo no se trilla con trillo, ni sobre el comino se pasa rueda de carreta, sino que con un palo se sacude el eneldo, y el comino con una vara. El grano se trilla, pero no lo trillará para siempre, ni lo comprime con la rueda de su carreta, ni lo quebranta con los dientes de su trillo. También esto salió de Jehová de los ejércitos, para hacer maravilloso el consejo y engrandecer la sabiduría. Padre Santo, Dios amado, hemos oído la lectura de tu palabra
y ahora la misma será expuesta delante de tu pueblo, pero de nada aprovechará lo que se dirá, lo que se pueda explicar, sin que tu Espíritu opere en nosotros, dándonos oídos para oír, corazón receptivo a tu palabra y sobre todo que la pongamos en práctica. Por eso te pido que, a pesar de nuestros inmensos errores y fallos, nuestra incapacidad, que tú seas el que operes aquí en esta mañana, en todos los corazones, para tu honra y gloria, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Empiezo con una pregunta, hermanos, sobre qué o en qué estás confiando cuando todo a tu alrededor se apaga. Vivimos en una época en que la tecnología ha alcanzado niveles que hace apenas unas décadas atrás pues serían impensables. El ser humano ha construido sus propias estructuras, sus sistemas, con la esperanza quizá de alcanzar, lograr una estabilidad, algún control, alguna seguridad, pero incluso confía en ellas, ¿no? Se llega al punto de enorgullecerse en ellas. Y no cabe duda de que hemos logrado, ¿no?, el ser humano en general, grandes cosas. Es bueno también entender que eso se debe a la gracia del Señor, ¿no?, la gracia común que Él derrama sobre todos, pero pues tenemos ahí redes eléctricas sofisticadas, trenes de alta velocidad, comunicaciones instantáneas, más recientemente la inteligencia artificial, pero a pesar de toda esa apariencia de poder, ¿cuál es la realidad última? Estas últimas semanas hemos tenido una pequeña muestra de ello, ¿no? Por más que tengamos esos sistemas eléctricos inteligentes, interconectados, modernísimos, bastó una falla o algo así, ¿no?, para que fuera un fallo técnico deliberado. Esa es otra historia, pero para provocar lo que ha sido llamado el peor apagón de la historia de la Unión Europea. En cuestión de números de afectados, y más de 60 millones de personas quedaron sin suministro, ¿no?, todos aquí incluidos. y las actividades suspendidas, ninguno de nosotros por lo menos pudo evitarlo. No fue todo, ¿no? El otro día, como sabéis, la simple decisión de unos delincuentes de robar cobre de una línea ferroviaria bastó para paralizar una red de trenes, dejando miles de personas ahí bloqueadas, confundidas, sin saber qué hacer para llegar donde tenían que llegar. ¿Qué nos dice esto? Que así de frágil es la grandeza humana. Tan fácil se viene abajo lo que damos por sentado que es sólido. Alguien se preguntará entonces, ¿qué tiene todo esto que ver con Isaías 28, que es nuestro pasaje de hoy? Pues mucho, porque este mensaje de Isaías es precisamente una confrontación contra los falsos fundamentos en los que el pueblo de Dios, incluso en sus días, habían decidido confiar. En lugar de descansar en la palabra de Dios, Judá estaba haciendo pactos con potencias extranjeras, se creían protegidos, seguros, bien posicionados, pero Dios, a través de su profeta, les muestra que cualquier pacto humano sin Dios es como refugiarse bajo una mentira. No resistirá a la tormenta. Todo esto que hemos visto y a lo largo de la historia de la humanidad, esos colapsos, esas estructuras, esa falsa seguridad en pactos modernos, en el tiempo de ellos parecía inquebrantable, como también en los días de hoy. Pero todo eso nos recuerda una verdad central. Solo hay un fundamento que no se mueve. Ese fundamento es Cristo mismo.
Eso es lo que vino a proclamar Isaías en medio de un pueblo que, al igual que hoy, confiaba más en sus capacidades, sus alianzas políticas, sus estrategias humanas y muchas más falsas seguridades que en el Señor. Por eso quisiera, hermanos, que pensáramos un poco acerca de, ya que estamos en Isaías, ¿no? la difícil misión y el encargo del profeta Isaías. Y así creo que nos ayudará a entender mejor este capítulo, que no es nada fácil de entender, pero por algún motivo el Señor lo ha estado poniendo en mi corazón, ¿no? Y algunos que estuvieron con nosotros en Cuenca, pues sabéis que lo he predicado allí, pero aquí enfocaremos de una manera más aspectos distintos que tienen más significancia para nosotros aquí en Ciudad Real, pero para cualquier cristiano ahora en el siglo XXI, en cualquier parte del mundo. Supongo que nos suena familiar a todos, ¿no? El llamamiento de Isaías en el capítulo 6, no iremos, pero podéis ir si queréis. El profeta describe con asombro en que vio al Señor a lo alto, en su trono sublime, y quebrantado como estaba él oía diciendo, ¿no? Donde sabemos lo que decimos, el Dios 3 veces santo, estaban ahí diciendo los ángeles, santo, santo, santo. Isaías fue completamente quebrantado bajo la majestad de Yahvé. Y él confesó y él dijo, ay de mí, que soy muerto, un hombre inmundo de labios. Estoy habitando en medio de un pueblo que tiene labios inmundos, que han visto mis ojos al Rey, a Yahvé de los ejércitos. Pero dice la palabra que el Señor en su misericordia lo purificó y él quedó limpio. Y después cuando el Señor dice, ¿quién irá por nosotros? En el versículo 8 Isaías responde, heme aquí, envíame a mí. Y hasta ahí nos suena maravilloso, ¿no? Hasta que leemos la historia, hasta luego después, y vemos a qué sería enviado Isaías. A una de las misiones más difíciles que alguien haya tenido. El precio que iría a pagar a partir de ese entonces sería muy caro. Así que el Señor, en otras palabras, le envió diciéndole así, eso está en capítulo 6, 9 al 10. Aquí está tu misión, Isaías. Vete, dile a este pueblo, por más que oigáis no vais a entender. Por más que miréis no vais a comprender. Confunde la mente de este pueblo para que no pueda ver, ni oír, ni tampoco entender. Así no se arrepentirá y yo no lo perdonaré. Es decir, predica que no te creerá nadie. Muéstrales la verdad, pero no la querrán ver, porque no les daré ojos para que vean, ni que haya sanidad y se conviertan. Isaías oye esto y le pregunta a Yahvé, ¿hasta cuándo, Señor, Dios mío, esta situación? ¿Cuánto durará? Y en otras palabras, la respuesta es hasta que todas las ciudades sean destruidas y se queden sin habitantes. Hasta que yo mande al pueblo fuera de su tierra y el país quede abandonado. Aquí vemos este lenguaje de juicio divino. Pero al final el Señor promete que apenas un pequeño remanente creerá. Entonces, intentemos imaginarnos esta situación en que estaba Isaías, a lo que le mandó el Señor hacer y cómo el Señor nos envía a nosotros a hacer su obra y Él nos garantiza, como a Él le garantizó por lo menos especialmente a Isaías, si lo haces bien, si obedeces fielmente, nadie creerá. Por lo menos casi nadie, ¿no? No nos oirán, nos odiarán, nos ignorarán. ¿Qué tal te sentirías si te envía el Señor a esa misión? Con esas palabras. Pues esa es la carga que Isaías lleva cuando llegamos aquí al capítulo 28. Entre el 6 y el 28, pues Isaías ya lleva 40 años
siendo rechazado, despreciado, burlado por el pueblo de Israel, simplemente por hacer lo que Dios le mandó. De manera que aquí ya nos encontramos bien adentrados en su ministerio profético, en una etapa crítica de la historia de Israel. Con esto en mente, hermanos, nos acercamos entonces al capítulo 28. No vamos a llegar a todo el capítulo por ser muy extenso, pero intentaremos ir hasta el versículo 16 y buscaremos explicar mejor ese versículo. Pero versículo 1 dice, hay de la corona de soberbia de los ebrios de Efraín y de la flor caduca de la hermosura de su gloria, que está sobre la cabeza del valle fértil de los aturdidos del vino. Esto parece un montón de palabras que a principio no tendrá sentido, ¿no? Quizá hasta que uno entiende lo que está pasando aquí. Así que recordemos que en esos tiempos ya de Isaías, Israel se encontraba dividido en dos reinos. Estaba el reino del norte, eran la mayoría, tenían sus 10 tribus. A veces en la Biblia se les llamaba de Israel, o frecuentemente como aquí Efraín, por ser la tribu más numerosa, con su capital en Samaria. Este reino pues se había apartado del verdadero culto a Dios, que había sido establecido por él mismo en Jerusalén, y se habían desviado a otros dioses, habían construido sus altares, se volvieron idólatras, crearon su propia mezcla religiosa, sincretista entre el judaísmo y todo lo que se les antojaba, ¿no? Y luego tenemos el reino del sur, que se le llama, como veremos aquí, Judá, que consistía apenas en 2 tribus, Judá y Benjamín, y la capital que era Jerusalén, donde seguía allí el templo, los sacrificios que habían sido prescritos en la ley, el linaje de David y todo lo demás, aunque veremos que nada de eso significa que fueran mejores que los del norte, porque seguían por el mismo camino. Así que cuando los profetas en las Escrituras profetizaban contra el reino del norte, solían mencionar a Samaria, como es el caso aquí que hemos visto, que era la capital, o Efraín. Y el juicio que Dios trajo sobre Israel por apartarse de él, le sobrevino primero a los del norte. Y esto se dio en el tiempo del imperio asirio. Asiria vendría y se llevaría a todos los del norte cautivos. Bien antes que vinieran los babilonios y harían lo mismo con los del sur, es decir, Jerusalén. Isaías no era un profeta del norte, sino del sur. Pero vemos que como él ahora profetiza contra el norte, y aun cuando el mensaje que tenemos delante nuestro hoy es dirigido específicamente a Judá, como ya veremos, el reino del sur, en este versículo se inicia una fuerte reprensión contra Efraín. Esta ciudad de Samaria estaba sentada imponentemente sobre una colina, de la cual se podía avistar un valle muy fértil, y por eso se le describe así, ¿no? Isaías empieza condenándoles entonces a los del norte, veremos por qué. Lo hace primero a ellos y después se va a dirigir a los del sur, quizá porque a veces suele ser mejor así, ¿no? Cuando tenemos que exhortarle a alguien, si hablamos del ejemplo de otro, o confrontamos a otro y luego se lo dirigimos a esa persona, a lo mejor a veces hay algo de sabiduría en hacer eso, ¿no? Aquí así también pasaba con nosotros. Si pensáis en nuestros días de niños o de jóvenes, ¿no? No sé por qué estoy diciendo esto, ya me siento viejo, pero aquí hay jóvenes también que podrán recordar, si tienen hermanos sobre todo, y cuando estaban con sus padres y tus padres te estaban echando una bronca monumental, y
Y tus hermanitos más pequeñitos a unos metros ahí, partiéndose de la risa o intentando contenerse las risas, ¿no? Por ver la que se está cayendo encima. Como si fueran los hijitos ejemplares. Hasta que se dan cuenta de que llega la vez de ellos. Y las ganas de reír se vuelven en llanto, porque ven que no escaparán. Así que Isaías les advierte a los del norte que esa hermosura que tenían, lo aparentemente bien que les iba todo, estaba a punto de serles quitado. Toda esa prosperidad, todo ese éxito, todo ese aparente poder, Samaria sería conquistada. Y es lo que dice la segunda parte de este versículo. Que está sobre la cabeza del valle fértil de los aturdidos del vino. Vosotros, en otras palabras, tenéis estos valles fértiles, cubiertos de granos y viñas, tenéis tanto que habéis llegado a pensar que lo habéis conquistado todo vosotros mismos y que no tenéis falta de nada, pero incluso del Señor parece que no os importa nada, como si todo esto lo hubierais conquistado por vuestras propias fuerzas, pero todo se os será quitado. Y el versículo 2 al 4 nos dice, he aquí, Yahvé tiene uno que es fuerte y poderoso, como turbión de granizo y como torbellino trastornador, como ímpetu de recias aguas que inundan con fuerza de arriba a tierra. Con los pies será pisoteada la corona de soberbia de los ebrios de Efraín. Y será la flor caduca de la hermosura de su gloria que está sobre la cabeza del valle fértil, como la fruta temprana, la primera del verano, la cual apenas la ve el que la mira, se la traga, tan luego como la tiene de la mano. Es un lenguaje para decir, toda Samaria será destruida, esa corona, ese orgullo de ese reino que el reino del norte tiene, que por tener tanta prosperidad y riquezas y por pensar que todo era debido a su esfuerzo y su capacidad y no lo atribuyeron a Dios, terminan dándole mal uso a aquello que el Señor les había dado, a esa prosperidad, a esos beneficios. En vez de serle gratos, lo que hacían ellos era dar grandes fiestas, banquetes. Pero para que lo entendamos hoy, es lo que hoy se dice botellones. Eso era. Y cuando decimos botellones hoy, ¿no? Hablamos de jóvenes por lo general, ¿no? Pero estos eran botellones de gente adulta, ancianos incluso. Muchos de ellos líderes, profetas, sacerdotes, y se entregaban a los excesos, a la borrachera, al libertinaje, y todos podemos imaginarnos a qué otras cosas no llevaban, ¿no? Porque ahí empieza y siempre va a peor. Así eran conocidos. Mira la fama de ellos, los borrachos soberbios del norte. Y aquí, en este siguiente versículo, hay una especie de pausa en medio a este juicio que se está proferiendo contra Efraín. Y puede que Isaías aquí es cuando empiece a dirigirse a los del reino del sur, porque por ser un pequeño remanente del pueblo, ¿no? Como dijimos antes, apenas 2 tribus contra las 10 del norte. Y él dice esta frase, en aquel día. Esto lo vemos mucho en los profetas, es como una forma de anunciar que llegará un día, a pesar de todo lo que se está viendo, algo diferente irá a suceder, aunque no lo parezca. En aquel día nada de esto será más así. Y lee el versículo 5. En aquel día Yahvé de los ejércitos será por corona de gloria y diadema de hermosura al remanente de su pueblo. En aquel día, en otras palabras, todo esto será tomado por Dios.
¿Os habéis fijado en el versículo 4, ¿no? Que leímos que esa flor, la flor caduca de su hermosura y su gloria que está sobre la cabeza del valle fértil, como la fruta temprana, la primera del verano, la cual apenas la ve el que la mira, la traga tan luego como la tiene en mano. Ese el que la mira se refiere al rey de Asiria, que dice el Señor, vendrá, sitiará la ciudad, se llevará a todos cautivos, como una fruta madura que es tomada de forma violenta y es devorada sin que haya tiempo para huir. Y con todo esto, aunque Asiria vendrá y les pisoteará a los del norte por completo, Isaías dice que en aquel día el Señor, que desea muchísimo más a esta tierra y que es infinitamente más poderoso que el rey de Asiria, de hecho él dice, yo lo tengo, él es soberano sobre el rey de Asiria, y que ha hecho una promesa al remanente, que no son apenas los que hayan creído del reino del sur de Judá, sino también los de Efraín, que quizá algunos pocos, al oír este juicio que estaba por caérseles encima, se vendrían al sur a buscar refugio. Pues el Señor vendrá y lo hará suyo nuevamente y los defenderá. ¿Y con quién hará esto el Señor, hermanos? Con el remanente de su pueblo. No es a todo el pueblo, sino al remanente de su pueblo. Y el versículo 6 nos dice, por espíritu de juicio al que se sienta en juicio y por fuerzas a los que rechacen la batalla en la puerta. Esto es el plan final de Dios para aquel día, ¿no? Esta corona de gloria y hermosura es Cristo. Esto habla también del final de los tiempos, cuando regrese el Señor, pero ahora mismo que lo están oyendo los habitantes de Judá, estaban oyendo que esa destrucción venía sobre ellos, vendría sobre ellos, y que confiaran en el Señor. Pero se les está diciendo, todo lo que consideráis ser vuestra fuerza, que ahora mismo no está siendo el Señor, será removido. Esa hermosura, las riquezas, todo lo demás que pensáis tener. Y sigue en el versículo 7 al 8, dice, pero también estos erraron con el vino y con sidra se entontecieron. El sacerdote y el profeta erraron con sidra, fueron trastornados por el vino, se aturdieron con la sidra, erraron en la visión, tropezaron en el juicio, porque toda la mesa está llena de vómito y suciedad, hasta no haber lugar limpio. Nos damos cuenta cómo se está dirigiendo Isaías también ahora a los que están en Jerusalén, el reino del sur, cómo está la condición espiritual de ellos. No era distinta de los hermanos de ellos del norte, ¿no? Y Isaías, ya nos habremos dado cuenta, está que se repite a cada rato. Está diciendo lo mismo una y otra vez. Es su forma de decir, mira, tenéis un problema. Volveos de esos malos caminos. El profeta no se cansa de advertir, de llamarles al arrepentimiento, de confrontarles con la verdad. Y si traemos eso para nuestros días, hermanos, año 2025, veremos que no ha cambiado mucha cosa, ¿no? Como a lo mejor os acordaréis, hace unas semanas que empezó Luis con el libro de Efesios, y nos recordaba como Ciudad Real, o cualquier ciudad de Occidente, no son diferentes de estas ciudades, sea Éfeso o en nuestro caso Samaria o Jerusalén. El pueblo antes se inclinaba a sus Baales, a su Diana en Éfeso, y hoy también tenemos nuestros ídolos. Le ponemos otros nombres como se quiera, pero aquí tenemos, ¿no? ¿Cuántas vírgenes no hay aquí en este sitio? Por el amor de Dios, muchos veneran. ¿No es eso idolatría? ¿Qué diferencia hay entre los Baales y eso? Ninguna.
Vemos el sincretismo, mezclas de elementos cristianos con tradiciones humanas, la gente que celebró no hace mucho el carnaval y están riéndose por ahí, no saben de qué, buscando quizá olvidarse de lo miserables que son por dentro. Hemos visto incluso en Semana Santa, ¿no?, tantos rituales, procesiones, gente cargándose sus ídolos que, como no pueden caminar por sí mismos, hay que ayudarles. Incluso he visto que se le llaman anderos. Unos en particular se ponen de rodillas para cargar en sus espaldas a la Virgen, para que la pobre no se golpee la cabeza en la puerta de la catedral. Sí, podemos reír, pero esto sale en las noticias. ¿Y qué decir del alcohol? Ese no es el tema de nuestro mensaje, no es para prohibirle a nadie de beber alcohol, pero no podemos ignorar lo que dice aquí, ¿no? Por estas fechas hemos visto cómo la embriaguez se multiplica. Yo os comparto un poco lo que he visto con los grupos de jóvenes a los que doy aulas de inglés, mayor parte de ellos menores de 17 años, y en esas fechas me estaban contando que varios de ellos pasaron esos días de botellones, ¿no?, esas semanas en Miguel Turra. No sé por qué ahí es donde escogen el sitio, ¿no? Los que vivís ahí sabréis por qué. Participaron en esos mega botellones y terminaban vomitando, descontrolados, sin conciencia. Y lo peor, eso ya es horrible, lo peor es que luego decían, pues, preguntaba, ¿y los padres? ¿Pero qué dicen vuestros padres? Pues nos miraban y se ponían a reírse. En otras palabras, que se diviertan. Claro, ¿no? Porque harán lo mismo, ¿no? Trabajar toda la semana para conseguirse algo de dinero y que luego llegue el fin de y uno vaya a gastarlo para olvidarse de todo lo que pasó durante la semana. Y sabemos que una cosa lleva a la otra, ¿no? De alcohol a las drogas, todo lo demás. Así está la sociedad. Así que lo entendemos, ¿no? Al mirar a Efraín y a los de Jerusalén, pensemos en nosotros, en nuestra sociedad. Pensemos nos debemos de dar cuenta de cuál es el problema. Hay un vacío. Ellos saben que así lo es, por eso intentan no olvidarse de la vida. Así vivían ellos en esos tiempos que estamos leyendo. Isaías pasa a confrontarles diciéndoles a la cara que están todos a punto de ser condenados porque le han dado la espalda al único Dios vivo. Y además han puesto sus confianzas en alianzas mundanas. Y él viene y se pone a llamarles a la cara. Imaginémonos eso. Ir por las calles diciéndole a la gente a la cara, sois borrachos perdidos, orgullosos, soberbios. Tenéis ni idea de la que se avecina. Y en esta parte donde estamos, hermanos, hay muchos teólogos que interpretan que lo que pasó es que Isaías presenciaba un banquete de celebración de los líderes de Judá, porque ellos habían asegurado una alianza con Egipto. Incluso esta alianza vemos que en el capítulo 30 del mismo libro, 31, y es como si Isaías le dijera, ¿habéis oído el juicio que les sobrevendrá a los de Efraín? Y como ellos lo que hicieron era un pacto con Aram, que era el rey de Siria, no Asiria, Siria, pensando que eso les libraría de Asiria. Y vosotros os creéis superiores a ellos. Pensáis que estáis seguros, que vuestra alianza con Egipto es mejor, que sois más listos que ellos, pero estáis igual de perdidos. Así que en los versículos 9 al 10, lo que veremos es en qué resultó esa advertencia de Isaías. ¿Cómo reaccionó el pueblo del sur?
con lo que decía Isaías. Leo, ¿a quién se enseñará ciencia? ¿O a quién se hará entender doctrina? ¿A los destetados? ¿A los arrancados de los pechos? Porque mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito allí, otro poquito allá. Os tengo que decir que me costó un montón entender qué está pasando aquí, en estos dos versículos, bueno, en todo el capítulo. Y me puse a leer los comentarios a saber de qué iba. Porque a simple vista me pareció genial estos dos versículos. Es como si estuvieran diciéndole al profeta, pidiéndole que les enseñara y que oirían la palabra atentamente, que lo hiciera paso a paso, poquito a poco, cada cosa a la vez, línea sobre línea, que es, a fin de cuentas, como aprendemos todo en la vida, ¿no? Cualquier tema que sea, materia. Esto incluso a simple vista me pareció que se estuviera hablando de la predicación expositiva y me pareció, pues esto está muy bien, pero lo más fuerte es darse cuenta de que lo que estaban diciendo los de Judá, Isaías, porque estos versículos es una respuesta de ellos al mensaje de Isaías. Lo que hacían era en tono de desprecio y sarcasmo. Es más bien así. ¿Qué dices, viejo loco? No sabes hablar de otra cosa, sino llamarnos borrachos, soberbios y que seremos destruidos. ¿Que no tienes nada nuevo que enseñar? ¿Quién te crees que somos? Somos los de Judá. Tenemos nuestra capital en Jerusalén, la ciudad del rey David. Aquí tenemos al templo, los sacerdotes, tenemos a nuestro rey, conocemos toda la ley, mejor que cualquiera, incluso la enseñamos toda la vida. Y tú vienes aquí a enseñarnos a nosotros. ¿Nos crees bebés? Como si fuéramos críos, Isaías. Hoy en día sería lo mismo que decir, tú solo dices lo mismo de siempre, bla, 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 mandamiento tras mandamiento, renglón tras renglón. ¡Qué aburrimiento! Así reaccionaron al mensaje del profeta. Pues tomémoslo. Para nosotros, creyentes de Ciudad Real, hermanos, especialmente los miembros de nuestra iglesia y también los que nos visitáis con frecuencia, ¿cómo respondes tú a la palabra predicada? ¿Con cuánta seriedad la tomas? ¿La ves como siendo para ti o siempre está ese pensamiento, bueno, lo estará diciendo por otro, que eso a mí no tiene nada que ver, yo estoy por encima de eso? O llegas a ser como los que decían, es siempre lo mismo, siempre con eso del evangelio, siempre con eso de la gracia, que por fe, que hay que arrepentirse, siempre haciéndome sentir incómodo, confrontando mis pecados, siempre diciéndome lo miserable pecador que soy, que no merezco nada de Dios. Hermanos, si no recibimos las exhortaciones que el Señor da a su pueblo, reunido en su día, como lo hacemos todos los domingos, junto a los demás santos. Cuando examinamos las Escrituras como iglesia, o cuando lo hacemos en privado, si no busco ponerla por obra en mi vida, el Señor que nos ama y nos escogió antes de la fundación del mundo, Él permitirá e incluso hará que vengan los reyes de las Asirias y Babilonias de nuestros tiempos en forma de tribulaciones, de pruebas, situaciones de lo más diversas para corregirnos, para que seamos quebrantados y que volvamos a Él en arrepentimiento. Así que hagámosle caso al apóstol Pablo cuando dijo en 1 Corintios 10:11, estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos.
Pero ¿qué escogieron los de Judá? Aquí lo vemos en el versículo 11. Porque en lengua de tartamudos y en extraña lengua hablará a este pueblo. Hermanos, para entender aquí el por qué esta frase, por qué esta palabra, perdón, es una respuesta a lo que ellos, a cómo ellos han respondido a las palabras del Señor. Y es una respuesta del tipo, muy bien, vale, es lo que queréis, ¿no? Así que, dice Isaías, en lengua de tartamudos y en extraña lengua hablará a este pueblo. ¿Qué viene a ser esto? Bueno, nuevamente en el mismo capítulo tenemos otra profecía que tiene implicaciones para los últimos tiempos. De hecho, ocurrió en el día de Pentecostés, con el derramamiento del Espíritu Santo, y en otra ocasión se podrá profundizar, ¿no? Incluso podréis encontrar sermones de Luis en YouTube que está tratando acerca de esto cuando habla de la carta a los Corintios. Pero aquí, para sus oyentes, los del Reino del Sur, lo que está diciendo Isaías es que vienen los asirios y Dios os hablará de esa manera. Os hablará por medio de ellos. Ellos no hablan hebreo, hablan otro idioma. Pero de esa forma os mostraré cómo soy el Dios soberano. Cuando venga a Siria y destruya a los del norte, pero luego se vendrá también aquí a donde vosotros. ¿Pensáis que esto es un chiste? ¿Que no va en serio? ¿Que es algo para que os burléis? No lo es. ¿O que sois mejores que ellos? ¿Que no os pasará a vosotros porque sois más religiosos o tenéis aquí el templo y todo lo demás? No, sino como lo que Cristo vendría a decir muchos siglos después. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Versículo 12 dice, a los cuales Él dijo, este es el reposo, dad reposo al cansado, y este es el refrigerio, mas no quisieron oír. La palabra del Señor vino como descanso. Vemos que aún con todo lo que contiene este capítulo, empieza ya con un ay, así ya sabemos que va a ser algo terrible, ¿no? Pero aún así, el Señor muestra, aquí está la solución. Hay una salida. Creed en la palabra de reposo. Los que estáis cansados de ser engañados por las falsas esperanzas que este mundo nos ofrece por medio de los servidores de Satanás, que nos dicen que no, ese rollo de juicio de parte de Yahvé, eso son tonterías. ¿Tú te crees esas tonterías? Dicen ellos, esas tonterías de cielo e infierno. Pleno siglo XXI. Ya he oído a mucha gente que me dice, el infierno es aquí. No se equivocan. A esos que en los días de Isaías no quisieron oír y hoy igual. Los que oyen esa palabra de descanso y refrigerio que se ha estado predicando aquí en esta iglesia, hermanos, por toda Ciudad Real, pero no quieren hacer caso. Esa misma palabra que hoy viene a traer descanso, volverá una vez más, pero para traer justo juicio, condenación eterna. Y que esto sea para llenarnos de temor, pero al mismo tiempo de ánimo, para que sigamos llevando la locura del Evangelio por todas las partes. Es cierto que este desdén y desprecio por la palabra de descanso es lo que más enfrentamos en nuestra ciudad, ¿no? Lo vemos bastante aquí mismo en la iglesia, con tanta gente que viene, oyen la palabra, pero la mayoría o muchos no han permanecido. Otros que se han ido, quizá porque buscan un sitio donde les vayan a decir lo que quieren oír, en vez de lo que necesitan.
O a lo mejor vienen aquí pensando que esto es una charla motivacional o algo del género, pero se ve también mucho más cuando hay evangelismo en las calles, cuando salís con el diácono Blas, los que vais con él, o cuando hay las reuniones evangelísticas que hace Luis en casa de Lola, o cada vez que tenemos una oportunidad evangelística y compartimos las buenas nuevas de la salvación, ¿qué es lo que estamos diciéndole a todos? Sin discriminación. Estamos diciéndoles el versículo 12. Este es el reposo. Dad reposo al cansado. Y este es el refrigerio. Mas no quisieron oír. Es esta, hermanos, la misma voz que Cristo más siglos después diría: venid a mí, yo soy el reposo. Todos los que estáis trabajados, cargados, yo os haré descansar. Es el mismo llamado divino que hoy se predica aquí, y todos los días, y todas las semanas. Pero los que lo rechazan, y se burlan y desprecian esa voz de gracia, llegará el día en que oirán nuevamente la misma palabra. Pero ya no será como una invitación a la vida. Será una voz de juicio. Será demasiado tarde. Oramos con temor para que se arrepientan y se vuelvan a Cristo. Pero conforme el versículo 13, la palabra pues de Jehová les será mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito allí, otro poquito allá, hasta que vayan y caigan de espaldas y sean quebrantados, enlazados y presos. A ellos les parecía este mensaje era una locura, una necedad. Se burlaban de lo que decía Isaías, endureciendo su corazón, todo justamente como ya le habría dicho el Señor en el capítulo 6. ¿Qué pasaría? Apenas el remanente creería. Por eso no nos desanimemos. Si se ha estado haciendo evangelismo hace ya 10 años, que sean 20 o más, hermanos, el Señor está salvando y seguirá salvando al número exacto de almas que Él ha escogido para la salvación. El remanente fiel no es remanente porque ellos perseveraron por su propia fuerza, porque son mucho más santos que los demás. El que los mantiene como remanentes es el Señor. Ni uno más, ni uno menos, no se perderá ninguno. Gracias al Señor. Y los versículos 14 al 15 nos dicen: por tanto, varones burladores que gobernáis a este pueblo que está en Jerusalén, oíd la palabra de Jehová. Por cuanto habéis dicho: pacto tenemos hecho con la muerte e hicimos convenio con el Seol. Cuando pase el turbillón de azote no llegará a nosotros, porque hemos puesto nuestro refugio en la mentira y en la falsedad nos esconderemos. Ellos dicen, muy quizá raro esto, ¿no?, que digan algo así: hemos hecho un pacto con la muerte, convenio con el Seol. Ellos piensan, es como Dios le llama a esto, ¿no?, pero ellos piensan que mediante sus alianzas humanas, como la que hicieron con Egipto, que escaparían del juicio, del turbión del azote, el flagelo destructor que es Asiria. Y ellos pensaban que no les alcanzará, pero eso la Escritura lo llama de un refugio de mentira. El Señor por medio de Isaías les dice: lo que tenéis más bien es un pacto con la muerte. De nada os servirá tener Egipto como aliado. Egipto no os podrá defender.
En otras palabras, hermanos, lo que nos dice la palabra aquí es que es una locura ir en contra de lo que dice el Señor y pensar que uno está en una posición de seguridad. Esa persona no se le puede llamar de otra cosa sino de loca. Es una necia. Porque cuando uno peca, uno en realidad lo que está haciendo es coquetear o flirtear con la muerte, con la destrucción, con nuestra propia desgracia. Aun cuando uno se sienta seguro haciéndolo. No suele ser así como pasa. Como nos tienta Satanás, nos hace pensar que, bueno, no pasa nada, adelante, peca. ¿Cuántas veces lo has hecho y no ha pasado nada? No hubo consecuencias. Dios te perdonará también esta vez. Luego vas a la iglesia, haces una oración de fe, pide perdón y ya está. Eso es vivir como un loco. Pensar que a ti no te sobrevendrá ningún mal. Es imposible que alguien, estando alejado de Dios, esté seguro de verdad. Tarde o temprano la caída viene y será terrible. Hasta aquí, apenas como resumen para que vayamos al versículo 16, hemos visto que Isaías intercala advertencias de juicio con unos destellos de esperanza. No es solo una denuncia al pecado, sino que llama al pueblo a confiar. Este es uno de los temas del capítulo, en el consejo de Dios. Vimos del versículo 1 al 4, él anuncia el juicio sobre Efraín, Israel, y luego está ese versículo de esperanza. Después del 7 al 15, se vuelve Isaías a los de Judá, líderes embriagados, burla hacia la palabra, confianza en alianzas humanas, pero otra vez Dios dice cuál es el único fundamento seguro que hay, que son los versículos 16 al 17. Ya iremos a ellos ahora. Pero como no podremos ir por todo el capítulo, lo que queda de él, del 23 al 29, concluye con una imagen que nos habla acerca de la sabiduría divina, como la de un agricultor que sabe y cómo actuar, cómo obrar. Nos revela así como la soberanía de Dios es en el trato con su pueblo. Pero entonces nos centraremos ahora, en conclusión, en este versículo 16 y 17. Dice, por tanto, Yahvé el Señor dice así, he aquí que yo he puesto en Sión por fundamento una piedra, piedra probada, angular, preciosa, de cimiento estable. El que creyere, no se apresure. Y ajustaré el juicio a cordel y a nivel la justicia, y granizo barrerá el refugio de la mentira, y aguas arrollarán el escondrijo. Así que dice Isaías, es en Sión donde hay fundamento. Allí es donde está el fundamento correcto, el que yo he puesto, el Señor. Al contrario de ese fundamento falso que tienen allí al norte, con sus falsos templos y dioses, es en Sión donde está el fundamento que yo he puesto. Y cuando leemos aquí, el que creyere no se apresure, es una forma de decir de la época que tendrían descanso. Los que rechacen este fundamento, pues el descanso que tendrán es la destrucción por los asirios. Pero los que confían en el fundamento seguro, estos no perecerán, tendrán descanso. Y quisiera que fuéramos a Primera de Pedro, porque nos da una explicación de esta piedra. Mientras abrís vuestras Biblias, capítulo 2, versículo 6, vemos que esta piedra del ángulo, esta piedra preciosa de la que habla Isaías bajo inspiración del Espíritu Santo, es mucho más de lo que les pareció
a ellos en ese entonces. Ellos pensaban que se refería a ese templo que tenían ahí en Sion, ese templo físico, el fundamento que tenían allí para la adoración al Señor. Pero veamos qué nos dice Pedro, también bajo inspiración del Señor. Por lo cual también contiene la Escritura que acabamos de leer. He aquí, pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Hermanos, aquí al citar Isaías 28, Pedro está afirmando que Jesús es esa piedra angular, pero en las Escrituras encontramos que hay dos tipos de estas piedras angulares o del ángulo. Cristo es ambas. Está por un lado la piedra angular del fundamento, que es la primera piedra colocada en la construcción de un edificio, y esa piedra determina la dirección de las demás. Yo no entiendo nada de construcción, pero es como es. Esa parte sí que lo he entendido. Y Jesús es esa piedra del comienzo, ese fundamento firme sobre el cual se edifica, en este caso, la iglesia, que somos nosotros. Por otro lado, también se menciona una piedra angular, que a veces se le llama cabeza del ángulo, o la piedra clave del ángulo, o la piedra de remate, que es la última piedra que es colocada, por ejemplo, en un arco o en una cúpula, que mantiene firme a toda esa estructura para que no se derrumbe. Y Jesús es también esa piedra de remate que corona y sostiene toda la obra. Por tanto, Jesús es el principio y el fin, el alfa y la omega, el fundamento. Él es la culminación de todo el plan de Dios de salvación. Y quienes realmente creen en el Señor, quienes se rinden a su palabra, esos son los que hallan descanso. No son confundidos. Así como en Isaías 28 Dios ofrecía descanso a los de Efraín y a los de Judá si se volvían a Él. Hoy Jesús ofrece descanso a todos los que creen en Él. Pedro continúa en el versículo 7. Para vosotros, pues, ¿quiénes? Los que creéis, Él es precioso. Pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra siendo desobedientes, al cual fueron también destinados. Para los que creen en Cristo, Él es precioso. Pero para los desobedientes, los que no creen, es una piedra de tropiezo, una roca que hace caer. ¿Y por qué tropiezan? Porque rechazan la palabra, se burlan del Evangelio, menosprecian la verdad. Así que si has puesto tu confianza en cualquier uno o cualquier cosa que no sea Cristo, y me dirijo ahora a los no creyentes en nuestro medio, hoy es el día para que te vuelvas a Él en arrepentimiento y que reconozcas que Él es el único fundamento seguro que Él ha puesto el mismísimo Dios. El mismísimo Dios lo ha provisto desde la eternidad pasada y también en nuestra historia hace ya 2000 años. Cuando Cristo murió en aquella terrible cruz. Y hoy, al igual que antes, ordena que todos en todas las partes se rindan a Él. Y si no, todo se desmoronará.
Y lo que se desmorone en tu vida no es lo peor aquí, porque esta vida es pasajera, terminará un día. Pero lo más trágico sería que alcanzarás la ruina eterna en el infierno, que no tendrá fin, donde no habrá descanso por toda la eternidad. Y ahora, mis amados hermanos, vosotros que habéis puesto vuestra confianza en nuestro Señor y Salvador Jesucristo, os ruego, examina hoy tu corazón. ¿Estás verdaderamente apoyando todo el peso de tu vida en esta piedra firme que Dios ha puesto en Sión? ¿Estás edificando cada aspecto de tu existencia, tus decisiones, tus valores, tus afectos sobre el fundamento inamovible que es Cristo? Como piedras vivas que somos, este capítulo de Primera de Pedro lo dice, somos llamados a ser parte de un edificio espiritual. Así que te pregunto, ¿te estás alineando con la piedra angular? ¿O estás intentando construir a tu manera, en tus fuerzas, fuera del diseño perfecto del Señor? Quizá estás en medio de una tormenta. Quizá la presión de la vida ha venido sobre tu casa, cual invasión asiria. Las dificultades en casa, en el matrimonio, parece que no hay salida, ansiedad por los hijos, tu salud, tus finanzas, tu futuro, muchas cosas te roba el sueño. Quizá te enfrentes a un ambiente hostil en tu lugar de trabajo, tensiones incluso dentro del propio cuerpo de Cristo, con otro hermano, otra hermana. Tal vez llevas años, te lo digo con amor, con temor, años escondiendo un pecado que se ha vuelto tu refugio secreto. Es un pacto con la muerte, hermano, hermana. No hagas pactos con la muerte. No busquemos seguridad en lo que Dios ha declarado inestable. No nos refugiemos en la mentira ni nos escondamos en la falsedad. Cristo es tu única seguridad. Cristo es tu paz, tu refugio, tu reposo. Y hoy, una vez más, con esto concluyo, la voz del Señor es la misma y resuena. He aquí que yo he puesto, está puesto por fundamento, una piedra probada, angular, preciosa, de cimiento estable. El Señor también dice, venid a mí todos los que estáis cansados y cargados y yo os haré descansar. Huye, hermanos, de los refugios de mentira. Rompe con los acuerdos con la muerte. No sigas apoyándote en tu propia prudencia. Cristo es suficiente. Él es firme y Él no falta y no falla. Confía en Él, apóyate en Él, descansa en Él y recuerda, el que creyere no se apresure. Y como nos ha dicho el apóstol Pedro, el que creyere en Él no será avergonzado. Amén.